de su palabra y qué bendición de poder estar en esta comunión espiritual. Les invito a abrir sus Biblias, hermanos, en el Salmo 115. Miren, gracias a Dios, cómo vamos avanzando de poquito en poquito, de salmo en salmo. Ya llegamos al 115, gracias a Dios. Y este es un salmo de verdad grandioso, a pesar de que solamente tiene 18 versículos. Es un salmo corto en su redacción. Sin embargo, en la enseñanza es una tremenda enseñanza para nuestras vidas. Así es que vamos a estudiar este salmo, el Salmo 115. Así es que vamos a poner nuestro corazón abierto a lo que Dios nos va a decir a través de su palabra. Vamos, hermanos, vamos a orar, vamos a pedir al Señor que bendiga el estudio de esta noche, que bendiga su palabra. Y quisiera pedir a nuestra hermana Mane que nos dirija en esta oración. Vamos a orar con nuestra hermana Mane. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor Dios, que nos permite estar aquí en tu casa, Padre. Señor Dios, gracias porque nos permite seguir estudiando tu palabra día a día, Señor Dios, semana tras semana, Padre bendito. Gracias, Señor Dios, porque a través de estos salmos, Padre, tú nos enseñas muchas cosas, Señor Dios. Padre bendito, te agradezco, Señor, por la vida de mi pastor. Gracias, Padre, porque tú le das la sabiduría, Señor Dios, y este espíritu el que mora en él, Padre bendito, para que él pueda darnos una buena enseñanza, Señor Dios. Padre bendito, te pido que tomemos lo bueno, Señor Dios, y todo, Padre bendito, lo que esta noche nos van a enseñar, Padre bendito, que sea solamente lo que tú quieras que aprendamos, Señor Dios. Padre, te lo pido en el nombre de tu amado Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Bueno, pues entonces mantengamos abiertas nuestras Biblias en el Salmo 115. Bien, ya estamos avanzando, hermanos, según en la estructura que tenemos del libro de los Salmos, en lo que hemos estado mencionando semana tras semana acerca de cómo vamos en el avance. Pues ya estamos en el último libro, el libro número 5, que es una de las secciones en que está dividido el libro de los Salmos. Estamos en el Salmo 115 y ya vamos avanzando en esta parte. Bien, 18 versículos que tiene este Salmo, pero estos 18 versículos de verdad que tienen una tremenda enseñanza que podemos quedarnos varias sesiones estudiando este Salmo, porque tiene que ver con un tema que es un serio problema en el mundo. No solamente tiene que ver con nuestra vida cristiana, no solamente tiene que ver con el pueblo de Israel, es una situación que tiene que ver con todo el mundo. El apóstol Pablo, cuando escribe la carta a los romanos, hace ver que el hombre, a causa del pecado, se desvía de Dios y en lugar de adorarle a él, adora otras cosas. Y es lo que nos va a mencionar el Salmo 115. Bueno, el título de este Salmo es La gloria y grandeza de Dios, porque aquí se va a contrastar lo que Dios es en su persona, lo que Dios es tan glorioso en comparación con los dioses del mundo, ¿sí? Todas las culturas, hermanos, todas las culturas en el mundo tienen sus propios dioses, ¿sí? Su propia adoración. Por ejemplo, hermanos, mencionen ustedes algunos dioses famosos aquí en nuestra cultura prehispánica. Tlaloc, muy bien, Dios de la lluvia, ¿verdad? Y más ahorita, ¿verdad? Que se menciona. Quetzalcóatl, muy bien. Sí, muy bien. ¿Algún otro dios de otra cultura? A ver, Baal, ¿verdad? De los allá de los cananeos. ¿Perdón? Zeus de los griegos. Muy bien, Júpiter, Neptuno y bueno, la adoración a Buda en la India, allá en el Oriente. Y bueno, muchos dioses, y todas las culturas tienen sus propios dioses. Y entonces ese era un serio problema porque Israel había vivido 430 años, no olvidemos, 430 años en Egipto. Y por lo tanto se requería una depuración de su mentalidad, de sus costumbres, y aunque ellos estaban bajo el pacto que Dios había establecido con Abraham, sin embargo las costumbres se pegan. La forma de vivir, pues, forman parte de
de nuestro diario vivir, y entonces ese es un problema, y por lo tanto Dios deseaba que su pueblo solamente le adorara a Él. Y no olvidemos, hermanos, que aún saliendo de la tierra de Egipto, cuando estaban en el desierto, pues levantaron un becerro de oro. ¿Y por qué levantaron un becerro de oro? Porque todavía su mentalidad estaba condicionada o estaba en relación con la idolatría en Egipto. Entonces, este salmo precisamente tiene que ver con este asunto. Entonces, vamos a ver, hermanos, aquí. Vamos a ver el Salmo 115. Este salmo es parte del... No olvidemos que hemos estado viendo un grupo de salmos que se le llama el Jalel egipcio. ¿Cuál es el Jalel egipcio? Pues son los salmos que van del 113 al 118 y que eran los salmos que se entonaban cuando se celebraba la Pascua, cuando se celebraba el día del Pentecostés y cuando se celebraba la fiesta de los tabernáculos. Y se le llama el Jalel egipcio o el Aleluya egipcio porque Dios sacó a Israel de Egipto a través de una fiesta que fue la Pascua. Y entonces los judíos, para celebrar la Pascua, cantaban. No olvidemos que el Señor Jesús, después de celebrar la cena del Señor, cantaron el himno. Así lo dice Mateo 26:30. Pero ¿cuál himno? ¿Cuál himno fue? ¿Fue el himno ¿Cuán grande es Él? ¿O fue el himno Jesús es mi Rey soberano? No, ¿verdad? ¿Cuál himno fue? Pues eran estos salmos que se entonaban. El Salmo 113 y 114 se entonaban antes de comer la Pascua. Si fuéramos una familia judía, cada vez que celebrásemos la Pascua, tendríamos que cantar los Salmos 113 y 114 antes de comer la Pascua. Y terminando de comer, después de la cena, se cantaban los salmos del 115 al 118, si fuéramos judíos. Bueno, pues así está la situación. Entonces, algunos comentaristas lo sitúan en la época del exilio este salmo, pero se desconoce su contexto histórico. Un posible contexto podía ser la amenaza de Sennacherib, del rey de Asiria, en el tiempo del rey de Ezequías, rey de Judá, quien se burló de Dios. El rey Sennacherib se burló de Dios y dijo cosas muy tremendas en contra de Dios, porque cuando invadió Judá, él dijo, ¿qué Dios les va a poder sacar de mi mano? Les va a poder libertar de mi mano. ¿Y qué Dios? Entonces se burló Sennacherib de Dios. Posiblemente el salmo tenga que ver con esto. Y este salmo es una apología, es decir, una defensa contra la idolatría. Se resalta la grandeza del carácter de Dios en relación con su pueblo y se concluye con el deseo de adorar a Dios. Entonces aquí, en este salmo, se habla en contra de la idolatría. ¿Por qué la idolatría? Porque Israel había caído muchas veces en ese serio problema. No olvidemos que en el tiempo de los jueces y después en el tiempo de los reyes, especialmente de los reyes del norte, de los reyes de Israel, cayeron en ese problema muy serio. ¿Se acuerdan ustedes de la famosa batalla de Elías en el Monte Carmelo? ¿Contra quién estaba luchando? ¿Contra quién estaba luchando el profeta Elías? Contra los profetas de Baal, ¿verdad? Y ahí hubo un duelo espiritual. Fíjense bien qué cosa tan tremenda, porque Elías retó a los profetas de Baal a que hicieran descender fuego del cielo en un sacrificio. Claro que Baal nunca contestó, ¿verdad? Pero entonces ahí tenemos un ejemplo del problema de la idolatría en el pueblo de Dios. Bueno, vamos a ver esta situación. 5 cosas se nos van a mencionar en este salmo, 5 cosas. Aunque tiene 18 versículos, pero 5 cosas. Primero, la gloria de Dios. Segundo, la superioridad de Dios, la confianza en Dios, la bendición de Dios y la adoración para Dios. Entonces, 5 cosas nos menciona este maravilloso salmo en sus 18 versículos. Vamos a ver, por favor, vamos a comenzar primeramente con los versículos del 1 al 3. Leamos todos juntos versículos del 1 al 3. Dice así: no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria,
por tu misericordia, por tu verdad. ¿Por qué han de decir las gentes, ¿dónde está ahora su Dios? Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Hasta ahí nada más, hasta el versículo 3. Bien. Normalmente en nuestro vocabulario cristiano, normalmente decimos cuando hacemos algo, hay que darle la gloria a Dios, ¿verdad? Así decimos, hay que glorificar a Dios, hay que darle lugar a Dios, hay que darle la gloria en este trabajo, en esta actividad, en esta situación. Bueno, pues, ¿qué significa, hermanos? ¿Qué significa este asunto de darle la gloria a Dios? Vamos a ver aquí. ¿Qué significa dar la gloria a Dios? Bueno, vamos a ver. Dar la gloria a Dios, hermanos, dar la gloria significa que vamos a reconocer a Dios. Veamos esto. La palabra gloria en relación a Dios en el Antiguo Testamento da la idea de la grandeza de la grandeza y de esplendor. Aquí me falló. Da la idea de grandeza y de esplendor. Dios es grandioso, Dios es esplendoroso, Dios inmensamente grandioso. Ni siquiera tenemos idea, hermanos, de todo lo grandioso que es Dios. Si el universo es grande, si el universo es, como se le llama en la ciencia, es infinito, pues ¿qué es Dios? Pues mucho más allá, que ni siquiera nos cabe en la mente. Pero darle la gloria a Dios es precisamente reconocer eso. En el Nuevo Testamento, la palabra traducida gloria significa dignidad, honor, alabanza y adoración. Colocando las dos juntas, descubrimos que glorificar a Dios significa reconocer su grandeza y darle el honor alabándolo y adorándolo. Es decir, que cada vez que decimos, Señor, gracias por tu misericordia, gracias por tus bendiciones, gracias por tu ayuda, le estamos reconociendo y le estamos dando la gloria a Él, porque le estamos dando el lugar que merece, lo estamos reconociendo. Entonces, este salmo comienza con esta situación. Dice, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. Es decir, el salmista está diciendo, Señor, yo no quiero esa gloria, ¿sí? Y si lo anhelara, eso estaría mal, porque más bien la gloria es para ti, ¿sí? Y a través de toda la Biblia encontramos que la gloria solamente es para nuestro Dios, ¿sí? Entonces debemos de tomar en consideración esto. Bien, ahora aquí en esta situación, glorificamos a Dios, ¿por qué? Por su misericordia, por su verdad. Dice en el versículo 1, fíjense bien, hermanos, dice el versículo 1, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. Y aquí viene la razón, por es un conector que está dando una causa. ¿Por qué debemos de alabar a Dios? ¿Por qué debemos darle la gloria? Por su misericordia, por su verdad. Y ahorita vamos a ver qué significa eso, pero debemos darle la gloria a Dios precisamente por eso. Entonces, vamos a ver ahora aquí. ¿Qué significa la misericordia? La misericordia de Dios es la bondad de Dios hacia los que están afligidos y necesitados. Cuando Dios nos ve tristes, cuando nos ve afectados por alguna situación, cuando hemos cometido alguna mala decisión, e incluso le hemos fallado y hemos pecado, pero le confesamos al Señor, Él tiene misericordia. Dice Efesios capítulo 2, versículo 4, fíjense bien, hermanos, vamos a este pasaje, no está ahí en la transparencia, pero vamos a Efesios capítulo 2 y versículo 4. Efesios 2 y versículo 4, dice, pero Dios que es, ¿qué cosa es? Rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. Y si empezamos a leer desde el versículo 1, el apóstol Pablo está hablando de nuestra condición espiritual. Estábamos arruinados espiritualmente, estábamos sin Dios, sin esperanza, condenados al juicio eterno. Pero Dios, que es rico en misericordia, nos amó y nos sacó de esa situación. Entonces, es lo que dice este asunto, ¿sí? En nuestra ruina y condenación espiritual, Dios es rico en misericordia, ¿sí? Bien, ahora vamos. ¿Por qué debemos de darle la gloria a Dios? Por su misericordia y ahora por su verdad. ¿Qué significa la verdad? La verdad de Dios quiere decir que Él es el Dios verdadero, que no hay otro más que Dios. No hay otro Dios, allá en el cielo
no existe como en la mitología griega, que está Zeus y que está Apolos y que está Afrodita y que están por aquí, por allá los dioses. No, no, no. El único y verdadero Dios es el Dios que tenemos, el Dios de la Biblia, nada más, ¿sí? Entonces, la verdad de Dios es el reconocimiento de que Dios es verdadero y que todo su conocimiento y sus palabras son a la vez verdad y la norma suprema de la verdad. Un día Pilato le dijo al Señor Jesús, ¿qué es la verdad? Pues Cristo es la verdad. Es la verdad relacionada con la salvación. Es la verdad que tiene que ver con la eternidad. Es la verdad que tiene que ver con nuestra condición de pecadores. Es decir, todo lo relacionado con nuestro problema humano y con las promesas de Dios, Cristo es la verdad, porque Él siempre va a decir lo que es correcto para nuestro favor. Entonces, por eso el Señor Jesucristo dijo en Juan 14:13, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es la verdad, ¿sí? Entonces, cuando alguien nos pregunte, ¿cómo sé que voy a ir al cielo? Pues cree en Cristo, porque Él es la verdad, porque Él vino del cielo, estuvo aquí en la tierra y volvió al cielo. O sea, Él es la verdad. Entonces tenemos que tomar en cuenta esto. Bien, ahora sigamos aquí adelante. Glorificamos a Dios porque Él está en los cielos y ha hecho todas las cosas. Veamos el versículo 3, por favor, del Salmo 115. Salmo 115, versículo 3. Nuestro Dios, ¿en dónde está? En los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. Miren qué cosa tan tremenda. Cuando leemos el Evangelio de Juan y está hablando del Señor Jesús, fíjense bien que menciona lo mismo. Vamos al Evangelio de Juan capítulo 1, por favor. Juan capítulo 1 y veamos que en la presentación que Juan hace del Señor Jesucristo como el verbo de Dios, dice estas palabras. Vamos a leer, por favor, los versículos. Vamos a leer los versículos del 1 al 3. El Evangelio de Juan, capítulo 1, del 1 al 3. Dice así, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Miren, qué tremendo. Se está refiriendo al Señor Jesucristo, se está refiriendo a Dios, que todas las cosas que hay en el mundo, hermanos, todo fue hecho por Él. Por ejemplo, ¿quién hizo la madera? Dios. ¿Quién hizo el cemento y los materiales que usamos en la construcción? Dios. ¿Quién hizo nuestro cuerpo? Dios. ¿Quién hizo el aire? ¿Quién hizo el oxígeno? ¿Quién hizo los elementos que estudiamos en la tabla periódica cuando íbamos a la secundaria? Pues Dios, todos los elementos esos y todo lo que existe en la naturaleza lo hizo el Señor. ¿Quién hizo la clorofila de las plantas para que ellas puedan producir su azúcar y luego dar los frutos? Pues Dios. Todo eso tan grandioso que vemos en la naturaleza, el Señor lo hizo con su sabiduría y de una manera tan increíble. Hermanos, yo me sorprendo, no sé si les pasa a ustedes, pero yo me sorprendo cómo una hormiga tiene una pequeña cabecita, pero sabe lo que hace, sabe cómo trabajar, sabe que tiene que preparar su alimento, sabe que tiene que ir a recoger una hojita o algo. Y cómo es que teniendo una cabecita tan pequeña, hasta más chiquito que la cabeza de un alfiler, sin embargo, por decir así, razona. O sea, hace trabajar su mente y hace cosas muy tremendas. En el caso de la araña, cuando hace su telaraña, ahora sí, valga la redundancia, pues hace un trabajo de un tejido que muchas señoras que saben tejer, no saben tejer, que saben tejer mejor, no pueden hacer lo que hace una telaraña. Y la telaraña lo hace de una manera tan natural. ¿Sí? Son buenas tejedoras. Pero ¿quién hizo todo eso? Pues Dios, hermano. Y de verdad que hay cosas tan sorprendentes en el mundo que ni siquiera todavía conocemos. Los científicos se están sorprendiendo de cómo en el fondo del mar están apareciendo seres, animales, peces, que ni siquiera sabían que existían. Pero ahí estaban, y tienen cientos de años porque Dios los hizo. Entonces Dios ha hecho cosas grandes. Entonces por eso debemos de glorificarle. Ahora vamos a ver la superioridad de Dios. Ahora vamos a ver los siguientes versículos. Del 4 al 8.
fijémonos, vamos a leer el Salmo 115 del 4 al 8. Dice así: los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palman. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. ¿Sí? Cuando voy a la panadería aquí en la Cuarta, hay una callecita que va rumbo hacia la Cuarta, hacia la panadería, pero hay un señor que pinta, que está pintando los angelitos, está pintando las imágenes y todo eso. Y digo, ¿cómo es que la gente llega a adorar algo o llega a acercarse a una situación así, cuando hay una persona que lo está pintando, que lo está haciendo de yeso? Y es una cosa así como que uno piensa, bueno, ¿cómo es que la gente llega a caer en ese error? Bueno, pues es lo que dice aquí el Salmo. Y lo que acabamos de leer es lo absurdo de la idolatría. ¿Por qué es lo absurdo? Porque como una cosa que hacemos materialmente, le queremos dar vida, le queremos pedir favores, le queremos pedir la ayuda, cuando es algo que salió de nosotros mismos, ¿sí? Salió de la misma gente. O sea, eso es lo absurdo. Y ahora vamos a ver, esa palabra es muy especial, absurdo. La palabra absurdo proviene del latín y se pronuncia así, absurdus. Es una palabra compuesta por ab, que significa de, surdus, sonido, o sea, del sonido. Y la palabra se refiere a alguien disonante. Y disonante quiere decir que alguien desafinado, como cuando nos sale una voz media aguardientosa, así más o menos, ¿sí? O desafinado. Es algo que suena inútil, reprensible o que no se entiende. La palabra absurdo refiere a lo irracional, disparatado, contrario a la razón, es lo que dice el diccionario. Es algo disparatado. O sea, ¿cómo creer en algo que nosotros mismos fabricamos? Pero bueno, pues ahí está el serio problema. ¿Por qué sucede eso? Porque Primera de Corintios 2:14 dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu porque para él son locura y no las puede entender. Entonces el hombre natural, el hombre sin Dios, sin Cristo, pues tiene ese serio problema y por eso es que pues adora lo que sea, ¿sí? Y es un serio problema. Ahora vamos a ver aquí. Lo absurdo de la idolatría. ¿Qué nos enseñan los versículos del 4 al 8? ¿Qué nos están diciendo del 4 al 8? Aquí vemos lo absurdo de la idolatría. Los ídolos no tienen vida. No tienen vida porque son ¿de qué? De plata y oro, dice el texto. No tienen vida, son materiales, ¿sí? Entonces, la primera cosa es que los ídolos no tienen vida, son de plata y oro. 2, los ídolos son hechos por el hombre, vienen de la mano del hombre, dice el versículo 4, dice obra de manos de hombre. 3, por tanto, los ídolos están hechos al gusto de la gente. El hombre los hace a su gusto y los pinta a su manera. 4, los ídolos carecen de los sentidos y de pensamiento porque no hablan, no corren, no oyen, no dicen nada, no huelen, dice ahí el pasaje bíblico, ¿sí? Por tanto, no ayudan en nada al hombre. Si no hacen nada de eso, pues no. ¿En qué me puede ayudar algo así? Pues en nada, ¿sí? Entonces, por eso, ahí está el absurdo. Luego, 6, los ídolos son iguales a los hombres carentes de poder. Es decir, como el hombre es carente de poder, lo mismo son los ídolos. No tienen poder para hacer nada. No nos ayudan en nada. No nos protegen, no nos cuidan, no nos sacan adelante en alguna situación. Y por eso es vano estar creyendo en un ídolo. Y dice en el versículo 8 que es una necedad confiar en los ídolos, porque fíjense bien lo que dice el 8. Semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. Es decir, es una necedad. Está fuera de razón. Pero pues pasa eso en el mundo, ¿sí? Es triste cómo va la gente y
y adora sus ídolos y tiene sus fiestas y tiene sus días muy especiales para hacer sus celebraciones, pero ¿en qué les ayuda? Y entonces es aquí donde Dios está diciendo, fíjate bien lo que está ocurriendo en el mundo, lo que está pasando con estos ídolos, porque ese era el problema de su pueblo. Bien, ahora vemos aquí. Esta fracción o esta sección del Salmo es también lo que vimos la semana pasada. Es un sarcasmo o una ironía, porque Dios, en cierto modo, se está burlando de estos ídolos. O sea, ¿estás confiando en alguien que no habla? ¿Estás confiando en alguien que no camina? ¿Estás confiando en alguien que no te entiende? O sea, ahí eso es una manera como Dios está utilizando la ironía, está usando la burla para poder poner en aprietos la situación de la idolatría. El sarcasmo o ironía es una figura literaria por la que se busca expresar una idea contraria a lo que se está diciendo. Es decir, contrario aquí en los ídolos, pues ¿en qué nos ayuda? Y que generalmente es agresiva. Su mordacidad y su tono burlesco tiene la intención de ofender o humillar. Entonces, en este sentido, Dios está humillando. ¿Recuerdan ustedes la humillación que hizo Elías ante los profetas de Baal? Que le dijo, grítenle, despiértenlo, a lo mejor va de camino, se está durmiendo, ¿sí? Entonces, ahí está el sarcasmo que utilizó el profeta Elías para burlarse de su Dios, que, pues, ¿qué clase de Dios era? ¿Sí? Bien, ahora vamos a ver aquí. Dice, fíjense, mi hermano, lo que dice Jeremías 10:14. Vamos a leer el texto. A ver, aquí está, hermano. Todos juntos vamos a leerlo. Dice así: todo hombre se embrutece y le falta ciencia. Se avergüenza de su ídolo todo fundidor, porque mentirosa es su obra de fundición y no hay espíritu en ella. Miren lo que dice el profeta Jeremías, ¿sí? Entonces, es otra vez, como lo vimos hace un momentito, es un absurdo el asunto de la idolatría, porque ¿en qué ayuda al ser humano? ¿En qué ayuda a una persona que está en problemas? No ayuda en nada. Entonces, el asunto. Vamos a una cosa más todavía. Veamos aquí. Dos grandes ejemplos de la superioridad de Dios ante los ídolos. Dos grandes ejemplos. En la historia bíblica hay más ejemplos, pero vamos a ver. Dos grandes ejemplos de la intervención de Dios que mostró que es superior a todos los dioses del mundo. La primera lo podemos ver en las plagas de Egipto. En las plagas de Egipto, Dios fue colocando cada plaga, pero no de una manera al azar, no de una manera arbitraria, no de una manera como por a ver qué sale, no, o para herir al faraón y a Egipto, no. Cada plaga fue un ataque a los dioses de Egipto. Y vamos a ver lo que dice Éxodo 12:12, por favor. Éxodo 12:12. Alguien que lo lea, por favor, alguien que sea rápido en la esgrima. Éxodo 12:12. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Muy bien, dice el Señor, y ejecutaré mis juicios a los dioses de Egipto. Entonces, Dios estaba atacando con las plagas precisamente a esos dioses porque no eran nada. A ver que hicieran algo. ¿Se acuerdan ustedes que las primeras 3 plagas, los magos del faraón lograron realizarlo? Pero cuando llegó la plaga de los piojos, ya no pudieron hacer nada. Y los mismos hechiceros del faraón dijeron, esto es dedo de Dios. Así dijeron, esto es dedo de Dios. Eso ya no podemos hacer nosotros. Y de ahí en adelante ya no pudieron hacer nada. Cuando fue, la primera plaga fue convertir el agua en sangre. Y los magos lo hicieron. La segunda plaga fue de las ranas y lo hicieron. Pero la tercera plaga ya no, porque fue la de los piojos. Dijeron, no, pues esto ya está fuera de nuestro alcance, ya nosotros ya no podemos hacer nada. Y de ahí en adelante ya se derrotaron los hechiceros del faraón. Entonces Dios mostró su superioridad ahí en las plagas. Y luego, como ya lo mencionamos, en el Monte Carmelo encontramos a Baal humillado. Miren,
Qué cosa tan tremenda. ¿De qué manera Dios humilló a Baal y a los sacerdotes? Cuando hizo descender el fuego del cielo y los sacerdotes de Baal no pudieron hacer nada. Es más, hasta hizo algo más desafiante Elías en ese día. Echó agua. Como para decirle, a ver, hagan ustedes lo mismo. Échenle agua a su sacrificio y a ver si es cierto. Pues no pudieron hacer nada, ¿sí? Entonces ahí está una demostración de que la idolatría no tiene razón de ser, no es nada bueno, ¿sí? Entonces nuestra adoración solamente es hacia nuestro Dios. Y ahora veamos este pasaje de que está en Isaías 2, del 17 al 20. ¿Logran verlo, hermanos? ¿Logran ver el pasaje? ¿Sí? Dice, la altivez, a ver si pueden leer conmigo. La altivez del hombre será abatida, y la soberbia de los hombres será humillada, y solo Jehová será exaltado en aquel día, y quitará totalmente los ídolos, y se meterán en las cavernas de las peñas y en las aberturas de la tierra, por la presencia temible de Jehová, y por el resplandor de su majestad, cuando él se levante para castigar la tierra. Aquel día arrojará el hombre a los topos y murciélagos sus ídolos de plata y sus ídolos de oro que le hicieron para que adorase. Fíjense, hermanos, qué tremendo pasaje, ¿sí? Va a llegar el día en que el hombre va a ver la presencia formidable de Dios y se va a arrepentir. Por eso dice el libro de Apocalipsis que cuando Cristo venga, se lamentará el hombre, la gente se va a lamentar porque van a decir, pues ¿en qué hemos creído? Hemos creído en pura mentira, en cosas que ni valen la pena. Y aquí lo está diciendo el profeta Isaías de una manera muy gráfica, ¿sí? ¿Qué va a hacer el hombre en aquel día? Dice, en aquel día arrojará el hombre a los topos y murciélagos. ¿Dónde viven los topos y los murciélagos, hermanos? En el suelo. ¿Y los murciélagos? En las cuevas, ¿sí? Van a tirar ahí sus ídolos. Van a decir, como diciendo, no sirven para nada. Vamos para afuera. Sí, miren qué tremendo, ¿no? Bien, vamos adelante. Ahora vamos aquí, la confianza en Dios. Ahora, los versículos del 4 al 8, no olvidemos que es un sarcasmo. Es decir, que es una burla a la idolatría. Pero ahora viene la respuesta a ese sarcasmo. Ahora en la manera como Dios se muestra, ¿sí? Dios es confiable porque mientras que los ídolos son plata y oro, Dios está vivo y Dios existe por sí mismo, ¿sí? Entonces, lo contrario, todo lo contrario. Dice, tienen boca, mas no hablan, tienen ojos, mas no ven. Dios habla y nos ve. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Dios nos escucha y está atento a nuestras necesidades. 7. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Dios se hizo humano y caminó entre nosotros para comprendernos. ¿Sí o no? El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Dios vino para estar aquí. ¿Y estos ídolos? Nada. Entonces la idolatría en el mundo no es nada. Ahora, ¿cómo podemos comprender el asunto de la idolatría en el mundo? Pues hermanos, no es más que la artimaña del diablo para poder desviar a la gente, ¿sí? ¿Por qué la gente adora a la Santa Muerte? ¿Por qué la gente adora a ciertos ídolos en el mundo? Porque es para desviarlos del camino correcto. Para honrar al diablo, exactamente, sí, para honrar al diablo. La idolatría es del diablo, hermanos, ¿sí? Porque el hombre, el diablo quiere que el hombre nunca busque al Dios verdadero, ¿sí? Aunque Satanás sabe que existe Dios verdadero, porque el diablo sí lo sabe. Es más, hasta los demonios lo saben. ¿Recuerdan ustedes que en la sinagoga de Capernaum los mismos demonios reconocieron que el Señor Jesucristo era el Hijo de Dios? Los demonios lo saben. Santiago dice que los demonios saben de Dios y hasta tienen miedo, le temen, pero desvían al hombre, lo desvían para que no llegue a creer en el mensaje glorioso del Evangelio. Ese es el problema.
Bien, vamos ahora aquí. Dice, veamos lo que dice estos versículos del 9 al 10, hasta el 11, perdón. Fíjense bien la manera como ahí está el ataque hacia la idolatría. Dice, oh Israel, confía en Jehová, Él es tu ayuda y tu escudo. La ayuda, ¿y para qué sirve el escudo? ¿Para qué servía el escudo? Para proteger. Entonces, nuestro Dios es nuestra ayuda y nuestro protector. Nuestro protector. Y veamos cómo se repite 3 veces la misma frase, 3 veces, como para recalcar, como para enfatizar, como para que nos quede bien grabado. Mirando hacia la idolatría, ¿dónde está nuestro provecho? Al contrario, está nuestra ruina. Pero mirando hacia nuestro Dios y buscando a nuestro Dios y estando del lado de nuestro Dios, es totalmente diferente. Dice, oh Israel, confía en Jehová, Él es tu ayuda y tu escudo. Casa de Aarón, confiad en Jehová, Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Los que teméis a Jehová, confiad en Jehová, Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Entonces, qué bendición que podemos acercarnos a nuestro Dios porque Él es nuestra ayuda, ¿sí? Entonces, y Él está dispuesto para ayudarnos las 24 horas, hermanos, ¿sí? O Dios pone horas de oficina. No, hermanos, las 24 horas, a cualquier momento tenemos esa bendición tan grande. Ahora veamos este asunto. Ahora, la bendición de Dios, dice estos versículos, Jehová se acordó de nosotros, nos bendecirá. Bendecirá a la casa de Israel, bendecirá a la casa de Aarón, bendecirá a los que temen a Jehová. Lo mismo que ocurrió aquí. Acá dice, oh Israel, confía en Jehová, casa de Aarón, confía en Jehová, los que teméis a Jehová, confía en Jehová. Y lo mismo que está diciendo ahora aquí. Jehová se acordó de nosotros, nos bendecirá. Bendecirá a la casa de Israel, bendecirá a la casa de Aarón, bendecirá a los que temen a Jehová. ¿Qué Dios nos bendice tan grandemente? ¿Buda? ¿Buda o o Zeus o Neptuno o cualquier otro de los dioses? Ninguno nos bendice porque es vanidad todo eso, ¿sí? Y ahora veamos esto. ¿De qué manera nos bendice? El Dios de toda bendición, Dios bendice en forma personal, familiar y comunitaria. Génesis 12, del 1 al 3. ¿Qué le dice el Señor a Abraham? Que dejara su tierra y su parentela y te bendeciré y serás bendición. Y le da la promesa que en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Es Dios de bendición, miren qué tremendo. Ahora, 2, Dios bendice nuestro hogar y trabajo. Deuteronomio 28, 3 al 6. Vamos a ver ese pasaje, por favor. Deuteronomio 28, versículos del 3 al 6. Fíjense bien, hermanos, qué tremendo es esto. Alguien que nos lea, por favor, 28, del 3 al 6. Muy bien, y continúa, ¿verdad? Miremos qué tremendo es esto. Entonces Dios bendice nuestro hogar y bendice nuestro trabajo. Dios bendice y además no añade tristeza con ello. Recordamos ese texto de Proverbios 10, 22. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Fíjense bien, entonces cuando Dios nos bendice, qué cosa tan tremenda. 4, Dios bendice cuando cumplimos su palabra, ¿sí o no? Malaquías 3:10, ahí está una gran promesa. Eso lo repetimos, ¿verdad? Malaquías 3:10. Traed los diezmos a la folía y alimento en mi casa y probadme ahora en esto, si no derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Ahí está, hermanos, el consejo grandioso de Dios. 5, Dios bendice con el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a este texto, Romanos 15:29. Romanos 15:29. Y a ver, alguien más que nos lea, por favor. 15:29. Y sé que cuando vaya a vosotros, llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Muy bien, la abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Miren qué tremendo. Y es verdad, hermanos, cuando llegó el Evangelio a nuestros corazones,
Pues aquí estamos disfrutando de esa bendición tan grande de ser hijos de Dios. Y 6, Dios bendice y una cosa tremenda, y no se puede revocar, es decir, no se puede cambiar la bendición. Y vamos a ver lo que dice Números 23:20. Números 23:20. Alguien también que nos lea, por favor. Muy bien, Él dio, es decir, Dios dio bendición. Cuando dice Él dio, se está refiriendo a Dios. Él dio bendición y no podré revocarlo, no se puede cambiar, ¿sí? No se puede ni siquiera transferir porque Dios nos ha dado esa bendición tan grande. Y por último, Dios colma de bendición a todo ser viviente. O sea, es tan rico en bendiciones que para todo ser viviente hay bendición. Salmo 145:16 y lo leemos todos juntos. Salmo 145:16. 145:16. Sí, exactamente. Y veámoslo como dice aquí el Señor. Todos juntos. El Salmo 145:16. Abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente. ¿A los pescados? ¿A los ajolotes que viven ahí en el lago de Texcoco? Todo, ¿verdad? Todo. Sí. Los pajaritos que en las mañanas andan ahí volando, reciben la bendición de Dios. Es una cosa tremenda. Miren, qué cosa, qué tan grande nuestro Dios que Él está al tanto de todos los seres vivientes, todos los seres vivientes. No hay ninguno que no ponga cuidado. Aun cuando nosotros podamos ver un animalito que tal vez nos cause repulsión o que nos cause temor, por ejemplo, como el caso de las serpientes, pero Dios tiene cuidado porque son parte de su creación, ¿sí? Entonces es increíble. Bien, vamos acá. La adoración, por último, la adoración para Dios. Versículo 16 al 18. Los cielos son los cielos de Jehová, y ha dado a la tierra los hijos de los hombres. No alabarán los muertos a Jah, ni cuantos descienden al silencio. Pero nosotros bendeciremos a Jah desde ahora y para siempre. Aleluya. La palabra Jah, que aparece aquí, el nombre Jah, es el nombre en hebreo para Dios. Así se pronuncia, Jah o Yah, y significa Dios. Por eso, aleluya significa alabar a Dios, porque el Yah es Dios. El Yah es la traducción, o mejor dicho, es la palabra hebrea que se traduce en Dios, ¿sí? Ajá, ok. Entonces, veamos aquí, la adoración a Dios debe ser exaltando solo a Dios. Por eso en el versículo 1 dice, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, ¿sí? La adoración es para Dios. Debe ser reconociendo sus grandes obras. En el versículo 16 dice que hizo los cielos y la tierra no las dio. Luego, debe ser en gratitud a los beneficios recibidos. ¿Cuáles fueron los beneficios? Que nos dio un lugar en la tierra, ¿sí? Nos dio un lugar aquí en este mundo. Nos creó para estar aquí y recibir de sus bendiciones. 4, debe ser ahora, en vida, no cuando estemos muertos. Porque fíjense bien, hermanos, ahí en este salmo, vamos acá, dice en el versículo 17, no alabarán los muertos ajá. En el contexto de ese momento, cuando el salmista está escribiendo este pasaje, todavía no se sabía las bendiciones del evangelio de que un día íbamos a ir al cielo. Ellos pensaban que a la hora de ir a la tumba, bueno, pues ahí ya se acababa el asunto. Pensaban que ahí se terminaba toda la situación del hombre. Claro, ellos creían que tarde o temprano Dios iba a juzgar, sí, pero que en la tumba se acababa. Para nosotros es una bendición saber que después de esta vida, la vida continúa. Pero eso vino por revelación del evangelio, por la revelación de Cristo, por la resurrección de Él, ¿sí? Entonces, debe ser ahora en vida y no cuando estemos muertos la adoración. Y debe ser ahora
y siempre. ¿Cómo termina el versículo? El versículo 18. Hermanos, leamos todos juntos. Versículo 18. Dice, pero nosotros bendeciremos, desde ahora y para siempre. Aleluya. Entonces quiere decir que cada día debemos de alabarle. Cada día tenemos que decirle, Señor, gracias por este día, gracias por la lluvia, gracias por lo que va a pasar en este día, gracias por las situaciones que me vas a hacer vivir, porque yo sé que tú estás conmigo. Y entonces debemos darle gracias a Dios. Entonces miren, hermanos, qué bendición tan grande de este salmo. Ahora, ¿cuáles son nuestros ídolos? ¿Tenemos ídolos, hermanos? Pues entonces somos idólatras, hermanos. Entonces estamos cayendo en ese grave error, ¿sí? ¿Cuáles son nuestros ídolos? Y la recomendación de Dios, dice el apóstol Juan, o escribe el apóstol Juan, hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. 1 Juan 5:21. Fíjense cómo termina el apóstol Juan después de hablar acerca del amor, después de hablar acerca de que hemos nacido de nuevo en Cristo. Debemos de tener cuidado con los ídolos, ¿sí? ¿Sí? Porque esos ídolos pues nos llevan a una situación grave porque es ir en contra de nuestra verdadera adoración a Dios. Bien, entonces hay que tomar en cuenta esto. Y para terminar, hermanos, dice el texto de Apocalipsis 5, 8 al 10. Y cuando hubo tomado el libro de los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero, todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Entonces, ¿vale la pena adorar a nuestro Dios? Pues sí, por la posición que tenemos. Miren qué bendición tan grande, hermanos. Así es que, hermanos, ¿qué es mejor? ¿Adorar a los ídolos o adorar a nuestro Dios? Porque si tenemos un ídolo, hay que echarlo a un lado, ¿no? A ver, hermanos, les quiero mencionar una historia y díganme en dónde se encuentra esta historia. ¿En qué libro de la Biblia se encuentra esta historia? Un día el arca del pacto fue llevado a un templo pagano, a un dios que tenía cuerpo de pescado cabeza de pescado y cuerpo de hombre. Se llamaba Dagón. Y resulta que cuando el arca estuvo ahí dentro, a la siguiente mañana los que le adoraban lo encontraron tirado y lo levantaron, lo colocaron y al segundo día otra vez estaba tirado pero sin cabeza y con los brazos todos por ahí en otro lado porque dice que nada más le quedó el puro tronco. ¿En qué libro de la Biblia está? Primera de Reyes, por ahí cerca. No, Daniel no. Primera de Samuel. En Primera de Samuel. Porque resulta que hubo una guerra entre Israel y los filisteos les ganaron a los israelitas y se llevaron el arca y se le llevaron a su templo, pero les fue mal a los filisteos. Pero miren qué tremendo, qué demostración de Dios, un ejemplo más de cómo Dios es superior a los ídolos. Miren qué tremendo. Bueno, hermanos, pues que Dios nos ayude a aprender más de su palabra. ¿Preguntas, comentarios? Adelante. Sí, adelante. ¿En qué momento tienen el resto de tener ídolos?